Hoy tenemos la suerte de contar aquí con nosotros con 3 asociaciones de pacientes, con 3 personas que además, y aunque no lo parezca, en algún caso todas han padecido úlceras por presión. Si me permiten, creo que va a ser una mesa tremendamente instructiva. Muchas veces como profesionales nos situamos en el otro lado de la cama. Sabemos lo que el padecimiento que puede aportarle al paciente, pero nunca lo hemos vivido, afortunadamente, en primera persona. Hoy creo que vamos a contar con 3 personas que nos van a aportar otro punto de vista que, sin lugar a dudas, va a enriquecer nuestra práctica profesional. Sin más, comienzo a presentarla. A mi derecha se encuentra Patricia García Luna, es psicóloga, es responsable de la asociación, trabaja en la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Andalucía, ELA, y en otras sociedades siempre ha trabajado con pacientes dependientes y nos va a aportar su visión como psicóloga de la misma. A mi izquierda, y será el segundo interviniente, nos encontramos con Rafael García Pulido. Es maestro, en el más amplio sentido de la palabra, maestro, psicopedagogo y presidente de la Asociación Malagueña de Espina Bífida, el cual he tenido la fortuna, aunque no me hubiera gustado tener que ayudar a tratar alguna úlcera, ¿no? Y un poquito más a la izquierda nos encontramos con don José María Sola Cáceres, que es el presidente de la Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos de Granada, ASPAIN. Creo que no debo de robarles ni un segundo más, ellos son los verdaderos protagonistas y, por tanto, Patricia, por favor, cuando quieras. Hola, muchísimas gracias a ti y a Carmen por la invitación y por poder estar aquí hoy con vosotros y que la Asociación en Andalucía tenga un pequeño sitio en el Congreso de Úlceras de Presión. ¿Me voy a poner mejor de pie? Hola, ¿está encendido? Sí, ¿no? Bueno, pues dar las gracias y vamos a comenzar. Os voy a contar un poquito en qué consiste en Andalucía y en qué consiste un poquito esta enfermedad. Antes de empezar voy a poner un pequeño vídeo que son solamente 4 minutos en donde vais a ver a una persona con ELA en situación avanzada. En este caso es un caso de ELA familiar y tiene varios miembros en su familia. Quiero que veáis lo importante de este vídeo, es que la comunicación que supone para ella. Son 2 hermanas afectadas de ELA. Porque estoy perdiendo fuerza. Este es un sistema que va rastreando las palabras que más usa Ana a través de Didiscom. Parece que... Lo importante es recalcar a qué le da Ana importancia después de estar afectada por ELA, ¿no? Que lleva 3 años de enfermedad.
Decir también que estos sistemas de comunicación es lo que estamos intentando de las asociaciones, que esté dentro de las prestaciones sanitarias como soporte vital, porque un ser humano que no puede comunicarse... Comer o respirar sean signos de vida, pero para mí la verdadera vida es comunicarse. Bueno, fijaros qué situación más tremenda para la hermana, ¿no? Que está en la misma situación afectada de ella, lo único que debutó su enfermedad un año antes que ella, ¿no? Y saber cuál va a ser su situación, pues seguramente dentro de un año. La asociación tiene estos sistemas de comunicación alternativos de forma completamente gratuita para todos sus socios, gracias a Fundación Telefónica. También quiero dar las gracias a ellos que nos hacen posible este sistema que vale 8.000 euros, ni más ni menos. Para cualquier persona disponer de esto en casa es prácticamente imposible y sobre todo cuando a veces la supervivencia del paciente va a ser de 2 a 3 años, ¿no? Esa inversión económica es demasiado, por lo que la asociación tiene este sistema de préstamos. Este vídeo es simplemente para que en un comienzo veáis qué es la ELA y a qué nivel llega el enfermo de ELA. Ahora comienza la charla. Quiero dejaros nombrar estas dos guías que hemos tenido la suerte de presentarlas en este 2012. La de la izquierda pues, es la que une a las asociaciones de pacientes y a los profesionales sanitarios, y la guía asistencial pues, es una guía constituida en donde se determina el protocolo a seguir desde la sospecha de ELA hasta, digamos que la última etapa de la ELA y los cuidados paliativos. Quiero recalcar que la ELA es una enfermedad que no es de una sola persona porque, como habéis visto, Ana necesita un cuidador 24 horas y me decía a mí un cuidador el otro día, y además tiene que ser una persona muy especial porque no tiene ni que dormir, ni que comer, ni que necesitar descansar porque el cuidador de ELA está 24 horas con él. Muchos a veces dicen que duermen por el día para por la noche poder controlar pues, todos los dispositivos y maquinaria. Y cada día más están diciendo los neumólogos que no es una enfermedad de una sola persona porque la toma de decisiones tiene que ser de dos. Es decir, la traqueostomía te la podrás realizar siempre y cuando tengas un cuidador disponible a tener cuidados 24 horas. Estos son los estados emocionales que sin duda alguna se movilizan en el enfermo de ELA. Yo me voy a centrar mi charla en la fase tercera, pero os comentaría que desde el impacto psicológico de la sospecha de ELA es brutal, sobre todo porque cada día se están dando el diagnóstico cuando la persona tiene simplemente una ronquera. Entonces no te puedes creer que vayas al neurólogo y que te diga que por una ronquera tienes ELA. Nuestro papel, yo soy la única psicóloga de la asociación para toda Andalucía, por lo tanto solamente intervengo en crisis, habitualmente en el momento del diagnóstico y cuando va perdiendo alguna capacidad. Fijaros que yo pensaba antes de trabajar con enfermos de ELA que cuando perdían la movilidad era lo peor para ellos, y después de llevar 6 años trabajando con pacientes eláticos, lo que más les afecta es la pérdida del habla. Yo pensé siempre que iba a ser la movilidad. No os voy a contar cómo consiste la sospecha diagnóstica, ni el diagnóstico, ni el mazazo para él, ni para su familia. Os hablo ya cuando el enfermo está ya en una situación realmente dependiente, aunque no ha llegado a la situación última. Aquí el afectado pues tiene evidentemente una fase de rabia bastante importante porque todavía no acepta sus limitaciones. Sin embargo, el cuidador ya ha pasado un año, ya ha llorado muchísimo y muchas veces me dicen, Patricia, yo ahora tengo que organizarme y yo tengo que encontrar ayuda y yo ya no estoy para llorar más. Hay un desencuentro muy grande entre afectado y cuidador, porque el afectado todavía no se cree su situación. Fijaros el email de un afectado, que este email es de un chico de 28 años que me lo mandó el otro día y me decía, anda, cuéntame algo guay positivo y me subes la moral un poco. No sé, como por ejemplo, el fármaco que saldrá próximamente, el del Carlos III, ¿ha ido bien con los pacientes? ¿A que sí? Este paciente está ya en una situación de tetraplegia y todavía está convencido que se va a curar. Efectivamente, su cuidador, que es un padre bastante mayor, ya sabe cuál es la situación, ¿no? Pero hay un desencuentro muy grande. En esta fase de la enfermedad, os diría yo, y fijaros este email de otra chica que tenía muchos problemas con su pareja, ya lleva 1 año y medio cuidándola, y al final la síntesis que me dice, fíjate, últimamente estoy con la percepción de que vaya por donde vaya este proceso, lo que más puede ayudarme es tener pensamientos positivos.
Y ahí tenéis mucho que ver el servicio de enfermería. Para ello sois muchas veces su apoyo emocional. Cuando pensamos en la ELA, yo ya me he dado cuenta que siempre pensamos en la cura. Luego te das cuenta que cuando la cura no es posible, porque ni a corto ni a largo plazo parece que vaya a haber solución, lo que tenemos que tratar con los pacientes es su cuidado emocional. Este es el email también de una cuidadora, en donde ya se siente completamente agotada, en donde, como dice al final, yo intento muchas cosas con ellas, pero me duran 20 días y volvemos a empezar hecha un trapo, perdiendo todo lo ganado. Es decir, también desde el servicio de enfermería muchas veces tenéis que tratar de, con el enfermo de ELA, las ilusiones tienen un tiempo, porque tened en cuenta que esta es una enfermedad completamente dinámica. Esta es una enfermedad que va cambiando, es decir, el paciente empieza con un tropezón en la calle y va perdiendo capacidades en 3 años de forma galopante. Nosotros todavía en esta fase 2, yo trabajo mucho estas dos cosas, hay mucha distorsión cognitiva, como sabéis muchos. A veces el cuidador piensa que el afectado no quiere que duerma, no quiere que descanse, porque tiene una distorsión cognitiva. Entramos en la fase 3, estamos ya en la situación donde el enfermo de ELA tiene todas estas necesidades y yo no quiero dejar de recalcar que tiene una necesidad fundamental de comunicación. ¿Vale? ¿Qué hace la asociación? Y os digo que en eso hemos sido muy innovadores y nos han dado el premio Neumosur hace 3 años, creo, y nos dio la Junta de Andalucía un premio por nuestros sistemas de comunicación alternativos y le decimos a un paciente: aunque le queden 4 días de vida, yo le voy a poner un dispositivo en su casa, porque esta persona termine de decir todo lo que quiere decir. Esto me lo mandaba un paciente, también antes de ayer, que es médico, anestesista afectado de ELA, y me decía que se acaba de hacer la traqueostomía después de decidirlo muchísimo, pues se lo ha hecho, y decía, se refería al periodo actual de su vida, en el que el silencio me ha sido impuesto por el rigor de mi enfermedad, ya que solo puedo hablar cuando los mocos de mi traqueostomía me dejan. Tenemos que pensar que el paciente de ELA, cuando se hace la traqueo, si tenía algún resto para hablar, habitualmente ya desaparece. En esta fase 3, la asociación y yo como psicóloga he incidido muchísimo en que tenemos que procurar la comunicación, y yo creo que vosotros como enfermeros, cuando no podáis comunicaros con un paciente, saber que existen todo tipo de dispositivos para saber qué quiere y qué decide. Evidentemente, en esta fase 3 hay un desencuentro muy grande. El cuidador ya sabe que son los últimos días, ¿no? Yo la sensación que me he quedado cuando le hemos puesto los dispositivos a los enfermos de ELA es que en esta última fase el enfermo se siente solo, tremendamente solo. Ya va notando como en la familia pues las personas empiezan a despedirse de él. Y yo estaba un día leyendo El País y conocí a Tony Judt, bueno, lo conocía por supuesto del periódico como columnista y como historiador, que me gustaba muchísimo, y evidentemente siempre escribía de historia, pero un día sorprendió en el periódico con un artículo que se llamaba Noche. Yo no sabía que era afectado de ELA, pero fijaros lo que dice. Dice: en las primeras fases de mi enfermedad, la tentación de pedir ayuda era casi irresistible. Sentía que cada músculo necesitaba moverse, me picaba cada centímetro de piel y mi vejiga encontraba formas misteriosas de volverse a llenar y, por tanto, de tener que vaciarse a mitad de noche. Y, en general, sentía una necesidad desesperada del consuelo que representaba la luz, la compañía y el simple confort de la relación con otro ser humano. A estas alturas, en cambio, ya he aprendido a privarme de ello y la mayoría de las noches el consuelo lo busco en mis propios pensamientos. Bueno, yo leí este artículo, merece la pena que lo busquéis en Internet, es interesantísimo y es La noche para un paciente de ELA. Él no dijo en ningún momento que tenía ELA, pero bueno, yo me puse a indagar y falleció el año pasado, ¿no? Esto es una noche para un enfermo de ELA. Al fin y al cabo, muchas veces le digo al cuidador, no es que tenga tantas ganas de orinar, lo que necesita es sentirte y no sentirse solo. En esta última fase siempre digo que el paciente necesita sentirse protegido por esa persona de la que va a depender y esta frase me gusta mucho porque nunca es verdad que no se puede hacer nada más. Cuando va la atención domiciliaria a casa le dicen, ya no se puede hacer nada más.
podemos hacer que el enfermo de ELA se despida de una forma tranquila, ¿no? Siempre hay algo. Y una cosa que me demanda mucho los enfermos de ELA, que lo he puesto desde el punto de vista técnico, es la triada del momento humano respecto a sus enfermeros y respecto a sus médicos. Sobre todo para ellos dicen que la atención intelectual es cero ya. Un enfermo que no puede hablar, fijaros que sin darnos cuenta ni le preguntamos y habitualmente ni le miramos, ¿no? Hay unas estrategias de intervención para el apoyo emocional. Tampoco quiero dilatarme mucho porque creo que tenemos 15 minutos, las voy a pasar, ¿vale? Y quiero deciros también que cada día se está investigando más en que la ELA, como la supervivencia está siendo mayor gracias a los cuidados en casa, se está viendo una relación entre ELA y la aparición de una demencia frontotemporal para aquellos que sobreviven más tiempo. ¿Qué quiero deciros con eso? Me decía un neurólogo, sí, hombre, yo le voy a decir a la cuidadora que además de ELA va a tener una demencia. Pues no, habitualmente no. Y fijaros, una persona como Ana, ¿cómo me doy cuenta que tiene demencia? Muy difícil, ¿verdad? Es decir, la demencia frontotemporal, diagnosticarla en ELA normalmente aparece cuando la cuidadora te dice que no puede parar de llorar hasta el punto que se ahoga. Tiene una labilidad emocional importantísima. Quiero recalcarlo aquí hoy porque en algunos casos que vayáis a domicilio el cuidador va a decir algo y os puede pensar que es exagerado. No, efectivamente un paciente de ELA a veces se puede llegar a pasar llorando horas y horas. Realmente para el cuidador es una cosa, no sabe cómo consolarlo. Si le explicas que puede tener una demencia frontotemporal a veces se quedan más tranquilos y no se sienten culpables. Cartel lo hizo un enfermo de ELA que a mí me enseñó muchísimo, Javier Ruiz. Es buenísimo. Dice, tengo ELA y ahora ¿qué va a pasar conmigo? Fijaros qué miedo, ¿no? Que nos diagnostiquen ELA y en algunos casos se diagnostican solamente el paciente y estando solo. Y simplemente os voy a decir el decálogo que él estableció para el afectado y para el sanitario. Para el afectado le dice a los afectados, oye, no te empeñes en hacer que ya lo que ya no puedes hacer no se puede, pero tampoco permitas que otros hagan por ti, Adapta tu entorno a tu situación. Los enfermos de ELA están pidiendo, por favor, domótica en casa. Selecciona actividades sensoriales o intelectuales, como hacía Tony Judd. Encuentra la manera de ser útil. Y una cosa que me gustaba, que era el punto 10, decía, no pierdas nunca la esperanza, jamás nadie sanó, pero alguien lo hará algún día. Porque no serás tú. Respecto al cuidador, a mí el que más me gusta y el que yo me doy cuenta que cada día va siendo más realidad es evita la sobreprotección y el miedo para no asfixiar sus ganas de vivir y así acelerar el proceso en la ELA. El enfermo de ELA quiere vivir, no quiere muerte digna, quiere vida digna. Este es muy importante también, no confundas a la enfermedad con la persona, nadie es responsable del cambio de tu vida y del exceso de trabajo, eso se lo dicen muchos enfermos de ELA, la culpa no la tengo yo, la tiene la ELA, ¿vale? Por supuesto que el cuidador, una de las cosas que le piden, oye, no te anticipes, Ahí siempre digo que las ayudas técnicas tienen que ir a su tiempo, ni antes ni después. Al sanitario, a vosotros como enfermero que os piden, facilítale toda la información que te soliciten, no me dejes peregrinar inútilmente. Trata, una cosa que me están pidiendo cada día más, y es que dicen, trata de explicar a la familia lo que está pasando, porque hay muchos afectados de ELA que su familia no sensibilizan y os piden muchas veces a vosotros, por favor, explicar a la familia lo que está sucediendo. No asumas toda la responsabilidad. Yo he entrado en la última intervención y decíais eso, ¿no? Si en algo veis que no sois capaz de asumir esa responsabilidad, derivar a otro especialista. ¿Vale? Y una cosa que también es importante, vosotros como enfermeros podéis prever lo que va a suceder. Ellos no. Por favor, ayudarles, ¿no? Quiero contar pues que los servicios de la asociación tenemos pues las que son habitualmente grupos de ayuda mutua, tenemos todo tipo de atención psicológica en comunicación y quizás una cosa que para nosotros ha sido muy innovadora ha sido estos son todos los sistemas de comunicación alternativos que existen desde que la persona pierde la capacidad para mover una mano.
hasta que la persona solamente puede mover el iris. Y hay un tema que ha sido también muy destacado y hemos creado una red de blog de enfermos de ELA. Y también hemos creado un blog de una cuidadora. Y lo más interesante es que esta cuidadora ya no tiene enfermo de ELA y ha seguido el blog. ¿Cómo es la vida después de pasar una ELA? De que tu marido muera de ELA. Mi silencio habla, este es uno de los blogs que tenemos tenemos 7 blogs, casualmente 2 son médicos, dos personas del blog son afectadas de ELA y médicos, y dan una visión pues bastante científica y bastante humana. Os aconsejo que si tenéis algún paciente de ELA, queréis conocer un poco más su mundo, consultéis este. Y ya nada más, solamente deciros, porque no quiero robar tampoco el tiempo, que existen 2 guías de apoyo psicológico actualmente. Esta es nuestra web y para todo lo que necesitéis, pues aquí estamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Muchísimas gracias por ajustarte al tiempo. Seguidamente, como ya anuncié, Rafael García Pulido, de la Asociación Malagueña de Espina Bífida, nos va a contar también su experiencia. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Quería, en primer lugar, pues agradecer que se nos haya invitado a este simposio nacional. Es para nosotros muy importante explicar nuestra problemática con las úlceras por presión, heridas crónicas y, sobre todo, pues pensamos que aún todavía hoy día la espina bífida es una gran desconocida. Por eso le hemos titulado la ponencia Una realidad. Imagino que aquí casi todos o muchos de vosotros sabréis lo que es la espina bífida, pero vimos que era importante un poco, pues para situarnos, comentar qué es lo que es la espina bífida, ¿no? Como dice ahí, es una malformación congénita con secuelas crónicas del sistema nervioso que consiste en la falta de fusión de uno o varios arcos vertebrales posteriores, con o sin protrusión menúngea medular y por donde el contenido del canal neural queda al exterior. Esto es demasiado espeso y es simplemente, como veis en la viñeta de al lado, en el dibujo de al lado, pues nacemos con una abertura de los arcos vertebrales y en esa abertura pues pueden ir desde el líquido cefalorraquídeo simplemente hasta raíces nerviosas, que es el caso más grave, digamos, ¿no? Como digo, existen distintos tipos, espina bífida oculta, que aunque no lo sepa ese 30-40% que pongo ahí, la población general del 30-40% de ella tiene espina bífida oculta y no lo sabe, no da consecuencias de ningún tipo. Lipomeningocele o mielomeningocele, pues es el segundo dibujo que veis, ¿no? Donde solo sale líquido cefalorraquídeo y las raíces nerviosas pues no están afectadas, por lo que tiene unas consecuencias pues más graves, digamos, que espina bífida oculta, pero vamos, que tampoco pueden hacer su vida completamente normal. Y por último, mielomeningocele, que es cuando ya salen todas las raíces nerviosas, como veis en el tercer dibujito, y da consecuencias bastante graves, ¿no? Es la más grave de todas. Se da también, que es la más frecuente, es decir, dentro del grupo de personas que tenemos espina bífida, el mielomeningocele es el más frecuente. Me voy a centrar un poco pues, en el que es el mielomeningocele y las diferentes alteraciones que puede llegar a tener, ¿no? Hidrocefalia, acumulación de líquido cefalorraquídeo en la cabeza, que con un sistema de válvulas pues, se va solucionando. En algún caso, una hidrocefalia mal compensada puede llegar a dar lugar a déficit mental, daño cerebral y, por tanto, déficit mental, parálisis o paresia de los miembros inferiores o todo lo que esté por debajo del nivel de la lesión, y esto es en parte lo que va a hacer que se agudice nuestro problema con las úlceras. No somos capaces, porque no podemos, porque no lo sentimos, los primeros síntomas de molestia o de dolor o en ese sentido. Alteraciones ortopédicas, deformidades de miembros inferiores, en muchos casos, incontinencia urinaria y fecal, lo que hace que también, pues, si las heridas que, como ya veremos después, muchas de ellas se producen a nivel de glúteos o sacros, pues esto también sí puede llegar a fomentar la aparición de infecciones y otras alteraciones como son úlceras por presión, por supuesto,
y hoy día pues casi todos tenemos alergia al látex, muy importante. Queríamos también un poco pues presentar nuestra asociación, por si alguien quiere venir a vernos, estaremos encantados. Se creó en el año 78, tengo la suerte de que mis padres fueron los que fundaron esta asociación, junto con otros padres de la época, y bueno, en calle San Juan Bosco 65. Nuestro ámbito es territorial en Málaga y provincia, pero sí que es verdad que estamos abiertos a todo aquel que quiera venir, ¿no? De hecho, tenemos casos cada vez más pues de otras provincias que por las circunstancias que sean, de Almería o Huelva, sobre todo nos han venido a nuestra asociación para que solucionemos algún problema. ¿Cuál es nuestro objetivo, nuestra misión? Pues el velar, por supuesto, por la mejora de calidad de la vida de las personas con espina bífida a todos los niveles, ¿no? Creo que este es un objetivo primordial y atemporal. Creo que cada asociación pues tendrá dentro de su misión pues mejorar la calidad de vida de su socio. ¿Qué promueve nuestra asociación? En primer lugar, este asesoramiento de comunidades y eliminación de barreras arquitectónicas, las que tanto fastidian y no te das cuenta hasta que estás sentado en una silla, pues es un proyecto del Ayuntamiento nos cede para ir por distintas comunidades y distintos lugares y comentar o solucionar poner en conocimiento del Ayuntamiento aquellas barreras arquitectónicas que nos encontramos en comunidades de propietarios. No podéis ni imaginar la de problemas que da. Atención social y psicológica, tanto para personas con espina bífida, que nunca afectados, por favor, personas con espina bífida y sus familias, tanto atención social como psicológica. La promoción evidente del ejercicio físico y del deporte. Se tiende mucho cuando estás en silla de ruedas al sobrepeso, que aumentará y agudizará el problema de las úlceras por presión. Apoyo educativo, actividades de ocio, talleres y actividades de divulgación, pues como la que estamos realizando hoy, ¿no? Darnos a conocer. Y bueno, de algún modo, pues comentaros que somos una población en Málaga y provincia de 176. Esto es un censo que se hizo en el año 2010, pero hoy día somos unos 182, si no me equivoco, 180, 182. Cada vez nacen menos personas con espina bífida, por las razones que sean, pero sí que es verdad que sobre todo este aumento en 4 o 5 ha sido por la llegada de inmigrantes, sobre todo marroquíes. Tenemos varios socios que nos han llegado, pues me imagino que en sus países de origen pues la situación es aún más complicada que la que tenemos aquí y nos han venido a nuestra asociación. Bueno, pues vamos a centrarnos un poquito en lo que de lo que veníamos a hablar, ¿no? Nuestra experiencia como asociación sobre aún mayor y provoquen úlceras por presión. Personas con falta o ausencia de sensibilidad por debajo de la lesión, lo que he comentado antes. Esto va a hacer que no nos demos cuenta de esos primeros síntomas de los que yo he hablado más de una vez con Francisco y decir, pero si es que yo no siento nada, y ya te das cuenta cuando tienes una rojez o un hematoma incluso. Escasa conciencia ante la gravedad de este problema. Ya hablándolo antes con Francisco, pues él me ha comentado que es algo que pasa en general en la población. Nosotros, por lo vivido y por lo preguntado a nuestros socios, es verdad que también veíamos que no le dan mucha o la verdadera importancia que tiene la aparición de úlceras por presión. Y sí que es verdad que también, por lo menos en Málaga, nuestra experiencia es que hay una escasa información y la que nos llega en muchas ocasiones es muy confusa. Se nos ocurrió que lo mejor para saber qué problemas teníamos nosotros, personas con espina bífida, con las úlceras por presión, era pasar un cuestionario donde supiéramos o estableciéramos relación entre distintas cosas. Relación entre el tipo de espina bífida y la aparición o no de úlceras por presión, relación entre el modo de deambular y la aparición de lesiones, localización de estas lesiones, así como duración y tratamiento seguido para la completa recuperación. Pues a la primera pregunta, ¿no? El 100% de las personas que contestaron a la encuesta, daros cuenta que le pasamos la encuesta a 176 personas y nos respondieron 30. Ahí ya se ve el bajo interés o la poca preocupación que en muchas ocasiones tenemos con este tema, ¿no? De estas personas, todas han tenido o sufren alguna lesión y todas lo que argumentaban era falta de información, falta de conciencia, que yo creo que lo tenía que haber puesto antes, descuido en la prevención,
muchas veces daros cuenta que al ser personas que están en silla de ruedas y con movilidad reducida, siempre necesitan de alguien para poder mirarse bien el culo. Yo no me lo veo bien y estoy de pie, cuanto más si estás en una silla de ruedas, ¿no? Lesiones muy costosas de solucionar. Relación entre el tipo o forma de deambular y la aparición de úlceras. Pues en silla de ruedas, de los 30 que contestaron, 23 iban en silla de ruedas, todas con aparición de úlceras en glúteos y a nivel sacro, y una de ellas en la ingle. Con ayudas técnicas, 3, de las cuales 2 con lesión en los pies y una que me imagino que pasaría mucho tiempo sentado porque la tuvo en el glúteo. Y sin ayudas, 4, entre ellos yo, de las cuales todos con lesiones en diferentes localizaciones del pie, dependiendo del pie que estemos hablando. Pie talo, pie equinovaro, pie zambo, es decir, en función del punto de apoyo del pie, pues tendremos lesiones en una parte del pie o en otra. Las mías casi siempre, como veis ahí, ese de ahí sin afeitar soy yo, y ese es mi pie, y estas son las fotos que yo le mandé a Francisco por email, donde no te das cuenta, no le haces caso. Esta fue la segunda vez que me pasó en 2 años seguidos, a la izquierda. Y bueno, la primera vez no le hice caso y me tuvo 3 meses tragando techo. Es decir, intentando apoyar el pie lo mínimo posible. En ambos pies, esta segunda vez me ocurrió solo en un pie. Utilizo plantillas, pero parece que a pesar de todos los remedios o toda la prevención que yo quiera tener, pues si tiene que salir, me va a salir. Y el caso de la derecha, veis una úlcera por presión en el glúteo bastante seria, ¿no? Por lo menos a mí me lo parece, que no entiendo mucho. Y os puedo asegurar que es de un chaval y de una familia que está muy, muy pendiente de todo este tipo de cosas. Imaginaros aquellos que no están pendientes, ¿no? Hemos tenido casos hasta de amputación de piernas por no darle la importancia necesaria a estas úlceras. Una vez producida la lesión, pues nosotros quisimos saber formas de solucionarlo, hábitos de cuidado, dónde ir, porque muchas veces no sabemos exactamente dónde tenemos que acudir para que se nos trate esta lesión, por lo menos allí en Málaga, tiempo de curación y opinión basada en la experiencia vivida tanto a nivel personal como en relación a la formación de los profesionales implicados en el caso. ¿Qué conclusiones sacamos a todo esto? Que la atención ambulatoria es lo primero que hace todo el mundo, se va a su médico de cabecera, el enfermero del ambulatorio. Nuestra experiencia nos dice, y creo que en ningún caso de los preguntados y de los que nos contestaron, el tratamiento quirúrgico nos ha dado muy pocos resultados, con la vuelta a aparición al poco tiempo de la úlcera por presión, que son lesiones que se extienden mucho en el tiempo. La foto de la derecha que os puse antes del glúteo, si no me equivoco, por ahí anda su madre, me podrá corregir, estamos hablando de 6 años, y 6 o 7 años y unas cuantas intervenciones quirúrgicas. La prevención es clave y lo que decía antes, ¿no? Aunque sea clave, en el 100% de los casos se ha vuelto a reproducir esta úlcera en el mismo sitio. ¿Qué me dice mi experiencia? Bueno, pues yo como persona con espina bífida, mielomeningocele, pie talo, como el que habéis visto, que la prevención, a ver si se está quedando quieto, vale, que la prevención es fundamental. Me cuido, me miro los pies 2 o 3 veces al día, siempre el talón, y me lo hidrato con mepentola, en mi caso. Que el cambio de calzado para mí es muy importante. No hay 2 días seguidos que utilice el mismo calzado. Tengo muchos zapatos, sí. El ejercicio físico ha mejorado mi circulación y sobre todo me va a prevenir el sobrepeso, y sobre todo ejercicio físico que no tenga impacto para mi pie. Practico mucho natación y bicicleta. La falta de formación y unanimidad de criterios en los profesionales con los que he tratado, quitándote a ti, por supuesto, Francisco, pero sí que es verdad que en Málaga, esta segunda vez, esta foto que habéis visto, y os comento un poco, fue unas plantillas mal hechas las que me produjeron este hematoma en el pie. Y también os cuento el caso, por ahí anda también su padre, en cuanto a la diversidad de criterios de los profesionales que intervienen en nosotros, ¿no? Porque nosotros, aparte de úlceras, tenemos muchísimas más cosas.
No voy a decir los sitios por no crear un agravio comparativo, pero bueno, lleva a su padre a su hijo a que le traten una úlcera del pie y el tratamiento que le dan es la amputación. El padre no se lo cree, afortunadamente padre y madre no se lo creen, pelean por ello y consiguen llevárselo a otro sitio. En este otro sitio le salvan el pie y el chaval está andando tal y como ando yo hoy día. Y sobre todo lo que hay que tener una vez producida la lesión es muchísima paciencia. Muchísimas gracias y bueno, esto es una diapositiva que quería poner, a lo mejor no viene al caso, pero me gusta, que dice que hay muchas formas de ser discapacitado, la única peligrosa la de no tener corazón. Gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Estamos convencidos de que al final cerraremos también la otra lesión. Aunque no proceda ahora, pero sí es verdad que desde el GENAU nos hemos puesto de acuerdo con todas las asociaciones para vosotros, que sois los profesionales, que sois los expertos, colaborar desinteresadamente con todas esas asociaciones. Finalmente, don José María Sola Cáceres, presidente de ASPAIN. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la GENAU la invitación a participar en esta mesa redonda y poder dirigirme a un prestigioso grupo de profesionales que la componen. Como presidente de ASPAIN Granada, es un honor participar en el 9º Congreso y aportar nuestra visión y problemática. Para los que no nos conocen, les contaré que ASPAIN Granada forma parte de la Federación Nacional de ASPAIN, sobre 18 federaciones y asociaciones, que cuentan con cerca de 13.000 asociados, la mayoría lesionados medulares. Nuestra característica, por lo que somos conocidos, es la silla de ruedas. Tenemos casi 35 años de vida y contamos con una importante experiencia en cuanto tiene que ver con nuestras lesiones. ASPAIN Granada es una experimentada y activa asociación de parapléjicos y grandes discapacitados físicos, que sabe lo que es el esfuerzo de vivir y salir adelante cada día, con pocos medios y muchas dificultades. Nuestra prioridad es la atención sanitaria, la salud de nuestra gente. A ello intentamos dedicar la mayoría de nuestros esfuerzos y medios, implicándonos cada vez más en la promoción y trabajo de la unidad de lesionados medulares, en sus revisiones médicas, y próximamente comenzaremos nuestra primera escuela de pacientes con lesión medular. Junto a ello, cuestiones que tienen que ver con la atención social, ayuda a domicilio, programa APVA, creación de residencias, centro de día y actividades recreativas, viajes, salidas, encuentros. Como decía, la gran preocupación de las personas con lesión medular son la salud y, sobre todo, la atención y cuidado cuando no es posible llevar una vida activa. Nuestra realidad común en las personas con más de 30 años de lesión o que superan los 60 de edad, en esta situación la necesidad de atención especializada es imprescindible para mantener unas condiciones de vida dignas. Es lo que habitualmente hacemos y pretendemos hacer, porque, claro, en estos tiempos de crisis y extrema dificultad, lo que intentamos hacer, donde concentramos el esfuerzo, es en sobrevivir. En ASPAIN somos, como se dice, pobres de solemnidad. Desarrollamos servicios para los asociados, que prácticamente no aportan casi nada y, por tanto, precisamos respaldo de las administraciones públicas y de instituciones y empresas privadas. Como se pueden imaginar, este es uno de los periodos más difíciles de nuestra vida. Lo público se cierra o reduce en intensidad y lo privado cuesta dinero. Como somos grandes dependientes de la sanidad pública, que está sufriendo una fuerte recesión, lo que nos obliga a buscarnos la vida con nuestros medios y a sentir un miedo profundo y real por nuestro futuro. Afortunadamente, contamos con cantidad de profesionales como ustedes que trabajan
en los sistemas sanitarios, tanto públicos como privados, que nos apoyan, orientan y ayudan, por encima de los recortes y de los procedimientos cuando necesitamos atención. Igualmente, nuestra organización ASPAIN se mantiene fuerte, unida y dispuesta a pelear. Bueno es prueba el día 2 de diciembre, antesala del Día Europeo de las Personas con Discapacidad, que se producirá la primera concentración en Madrid de todo el colectivo a nivel estatal, bajo el lema SOS Discapacidad. Centrándome en el asunto que nos ocupa, las úlceras por presión, decirles que para las personas con lesión medular y grandes discapacitados físicos, las úlceras son, con diferencia, el problema que más nos asusta y complica nuestra vida. Dedicamos nuestros mayores esfuerzos y medios a evitarlas, o cuanto menos evitar su extensión, especialmente los tetraplégicos. Desde el primer día de nuestra lesión nos avisan y entrenan para prevenirla, aunque es en la fase aguda, después del accidente, donde suelen aparecer las mayores complicaciones, especialmente si no es atendido en una unidad especializada en lesionados medulares. Posteriormente, en la fase de rehabilitación y alta, nos entrenan para evitarla. Utilizamos todos los medios disponibles, cojín y colchón antiescaras, sillas de ruedas debidamente ajustadas, camas adecuadas, almohadas, etc. La clave está en algo tan sencillo como la limpieza y los cambios posturales, y dedicamos buena parte de nuestra vida a velar constantemente por cumplir rigurosamente las enseñanzas que nos dieron al inicio de nuestra rehabilitación. Como estoy en la mesa de usuarios, creo interesante contar mi caso, por lo que pueden significar de experiencia real. Yo tuve el accidente de tráfico en 1974, quedándome parapléjico con lesión D6, con 23 años. Estuve un año en la unidad de parapléjicos de Madrid, donde me educaron para vivir como parapléjico. Después de un año en casa, decidí continuar con mi vida empresarial y debido a la gran actividad de muchas horas sentado, en el año de 1992 empezó mi problema con una úlcera en la zona isquiática izquierda. En el 93 me intervinieron quirúrgicamente en el Hospital de Traumatología de Granada, practicándome debridamiento de úlcera, escoplado óseo y cobertura con colgajo glúteo posterior. Y desde entonces nunca me llegó a cerrar del todo durante 15 años. Me han operado 4 veces hasta que al final se me cerró y por ahora no tengo úlceras desde hace 6 años y hago una vida normal y activa dentro de mis limitaciones. Es difícil encontrar algo que aterrorice más a los grandes discapacitados que una úlcera, y más si es un sitio complicado. Somos muy conscientes de lo que eso significa. Seguramente muchos días de cama, curas continuas e incluso en intervenciones quirúrgicas, que aunque resuelvan el problema, una vez curadas, traen consigo cuidados durante mucho tiempo, hasta que se fortalece la piel de la zona herida. Ustedes mejor que nadie lo saben. Para los tiempos y avances son afortunadamente muchos y creo que ese es uno de los puntos a remarcar. Debemos volver a insistir en las técnicas para prevenirlas y los muy diferentes tratamientos que existen hoy día para curarlas. La inmensa mayoría de nosotros solo conocemos el uso del betadine. Consideramos que esta es una cuestión fundamental. Deberíamos pactar con la AGENAU y las administraciones sanitarias un programa de formación y actualización para los usuarios y familiares en materia de prevención y tratamiento de heridas a nivel nacional. La falta de actualizaciones de los lesionados medulares en estas materias está produciendo a medida que cumplimos los años la aparición frecuente de escaras que con el tiempo se complican y que no sabemos a dónde ir o qué hacer. Al final lo que se suele hacer es ocultar la úlcera por presión o decir que es una cosa pequeñita,
casi insignificante, que se va resolviendo por sí sola, cuando la realidad es bien distinta. Internamente sentimos tanto terror por las escaras y sobre todo por las fístulas que psicológicamente nos hunden, terminando por amargarnos tanto a nosotros como a nuestros familiares. En este punto debemos hacer dos críticas. La primera, en nuestras unidades y centros especializados de lesionados medulares se ha bajado la guardia sobre las úlceras por presión. No existe una sistemática prevista, o al menos claramente visible, para los usuarios, y la escasez de recursos humanos y materiales empieza a ser preocupante. En segundo lugar, creemos que a ello contribuye que desde los propios usuarios y sus familias se oculta, como si fuera un estigma, este grave padecimiento de las heridas crónicas. Y es responsabilidad de las entidades que los representantes, al velar por esta problemática, sacarla a la luz, concienciar a los grandes discapacitados y exigir a los representantes políticos y sanitarios la dotación o mantenimiento de medios para su atención. Por ello, entendemos fundamental el asesoramiento y tratamiento de los profesionales especializados, la GENAU, las unidades o centros sanitarios especializados, los servicios de cirugía plástica, etcétera. Debemos profundizar en la cooperación activa y continua con los excelentes profesionales que lo conforman. Es decir, contamos con buenos profesionales, tanto personas de enfermería como médicos, pero reiteramos que la estructura asistencial está escasamente visible, coordinada, en definitiva, que cuesta mucho llegar a ella. Desde ASPAIN entendemos de alto valor estratégico el acuerdo que mantenemos con GENAU y queremos reconocer y agradecer el esfuerzo y la dedicación tan impresionante que realizan los profesionales que la integran. Son comparables a las mejoras que ustedes consiguen cuando resuelven estos problemas. Permítame que termine mi modesta aportación proponiendo acciones necesarias conjuntas con ustedes, con la GENAU, que integra a los profesionales que entienden realmente las heridas crónicas y que serían, primero, a pesar de que somos conscientes de que tenemos escasas fuerzas y equipos, es necesario generalizar el convenio similar al que existe entre la GENAU y ASPAIN Granada, con los 18 ASPAIN que existen en nuestro país, incluyendo la Federación Nacional de ASPAIN. Segundo, poner en marcha un programa anual de actuaciones en materia de prevención y tratamiento de heridas crónicas para lesionados medulares y familiares, con profesionales de la GENAU. Tercero, debemos cubrir una asignatura pendiente que incluso hemos hablado que podría ser un canal de asesoramiento y orientación en materia de úlceras por presión para lesionados medulares. Cuarto, seguramente en un par de años, cuando empecemos a salir de esta maldita crisis, deberíamos plantear un proyecto piloto en materia asistencial directa, concertada en Andalucía. Nada más agradecerles su atención y la consideración que han tenido ustedes hacia ASPAIN, invitándonos a estar presentes en su 9º Congreso, especialmente a nuestro amigo Paco Pedro, que siempre está disponible para ayudarnos y asesorarnos cuando tenemos problemas. Quedo a su disposición para cualquier pregunta o cuestión que consideren. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Creo que me atribuyen un mérito que realmente tampoco es mío. Recojo ya algunas de sus invitaciones. No soy el director, evidentemente, del GENAU, está allí en la sala, pero seguro que va a suscribir. Desde esta sociedad tienen a todo su comité director, a todos los expertos que cuelgan de su página web para todo lo que cualquiera de estas asociaciones pueda necesitar, y estoy convencido de que lo van a hacer de una manera completamente desinteresada. Bien, vamos justo de tiempo, se han ajustado muy bien, quiero agradecérselos a todos. Vamos un poquito tarde, hemos empezado tarde, tenemos 5 minutitos para preguntas. ¿Hay alguna pregunta en la sala?
¿Nadie se atreve a romper el hielo? Bueno, pues lo rompo yo. Voy a empezar por Patricia. Hasta ahora el problema de la ELA, la úlceras por presión, era un problema relativamente de poca prevalencia porque la muerte sucedía muy rápido. Sin embargo, con los últimos avances no hemos encontrado que realmente las personas están aumentando su tiempo de vida. ¿Y cómo ve la situación actualmente desde su óptica profesional con las úlceras por presión? Bueno, efectivamente está pasando eso. Antes la supervivencia del paciente de ELA pues estaba en los 2 años, 2 años y medio. Tenemos pacientes de ELA que después de tener la gastrostomía y la traqueostomía llevan 22 años con ELA en domicilio. Esto es una novedad porque prácticamente la supervivencia era mínima. La formación que tienen esos cuidadores es escasa sobre este tipo de problemas y sobre todo muchas veces piensan que ese es el mal menor, que es el tema que tienen. Dicen, bueno, después de tener una ventilación invasiva y un PEC, la úlcera será pequeña cosa y sin embargo al final se les va complicando y no debemos de olvidar que el paciente de ELA tiene su sensibilidad intacta. Es decir, algunos piensan que no van a sentir dolor, pero en absoluto tienen la sensibilidad intacta. Por lo tanto, los cuidados desde enfermería y atención domiciliaria yo creo que tenían que empezar a trabajarse más porque la supervivencia está siendo mayor. Andalucía no es una comunidad autónoma que haga mucha traqueostomía a pacientes de ELA, pero hay otras comunidades que de los pacientes de ELA casi el 70% se hace traqueostomía. Por lo tanto, la supervivencia pues se prolonga mucho. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en sala? Bueno, pues una pregunta más y terminamos. Y en esta ocasión, para Rafael. ¿Qué sentiste aquel día que te dijeron por primera vez, Rafael, tienes una úlcera por presión? Bueno, quizás la primera vez que me lo dijeron, no mucho, porque realmente no sabía de qué se trataba ni de lo que se me venía encima, pero la segunda, la tercera, la cuarta, desde los 11 añitos que llevo teniendo úlceras en los pies, 1 año sí, 2 años no, etcétera, pero sobre todo las siguientes veces una desazón terrible y quizá dentro de los muchísimos problemas que podemos llegar a tener, lo que psicológicamente más te toca, porque es mucho tiempo sin hacer nada, parado. En el dique seco.